Saludos, retomamos el curso de Excel 2010 y lo hacemos hablando de nuevo del trabajo con bases de datos en Excel. Hoy voy a empezar con, en mi opinión, una de las herramientas más desconocidas que tiene Excel en ese sentido, los filtros avanzados. Bien porque su uso puede parecer un poco tosco o difícil, o bien porque no necesitamos las funcionalidades extras que ofrecen respecto a los filtros tradicionales, la verdad es que no se usan o no se conocen mucho, hasta que los descubres y ya no puedes vivir sin ellos. No exagero, seguramente desde VBA, desde programación, son una de las herramientas de Excel que más uso. Ofrecen unas opciones increíbles si se usan junto con macros o programación. Hoy vamos a empezar con ellos, y ya os aviso que el camino va a ser largo. Pero al finalizar los vídeos dedicados a esta herramienta, se os van a ocurrir muchísimas cosas para vuestras hojas de cálculo. Para que os hagáis una idea de lo que vamos a conseguir después de ver los vídeos, os voy a mostrar un adelanto del ejercicio que realizaremos cuando os haya explicado todos los detalles, que además me va a servir para mostrar algunas de las funcionalidades que ofrecen los filtros avanzados que no tienen los filtros clásicos que se pueden aplicar en Excel. Voy a dedicar un rato a esto, porque si no veis lo que se puede conseguir con ellos, es muy posible que acabéis ignorando esta herramienta de Excel, lo que sería un error muy grave. Aquí tengo el ejercicio finalizado y la idea es que con esta hoja de cálculo puedo consultar los coches que tenemos a la venta en un concesionario. En la parte de arriba puedo establecer varios criterios que decidirán qué coches aparecen como resultado en la parte inferior. Ahora mismo no tengo criterios, por lo tanto estoy viendo todos. En los criterios, por ejemplo, podría ir seleccionando la marca de los coches que quiero ver y a continuación, por ejemplo, también podría filtrar entre los modelos que tenemos de esa marca. Fijaros que estas selecciones que estoy haciendo las realizo con listas. Bien, pues estas listas están hechas con validación de datos y con filtros avanzados. Los filtros avanzados aquí los he usado para obtener estos resultados y estos, que son los que posteriormente uso en las validaciones de estas celdas. Esta es una de las funcionalidades extra de los filtros avanzados. Permiten obtener valores únicos, es decir, de un conjunto de datos extraen los datos sin repeticiones. Estos datos que vemos aquí, estas dos primeras columnas, la A y la B, son los que se usan para obtener estos resultados. Es decir, aquí tenemos los datos de todos los coches a la venta en el concesionario. Bueno, pues en este caso he utilizado un filtro avanzado para obtener de la primera columna las marcas de las que tenemos coches a la venta. De todos estos datos de la primera columna he obtenido esto, que a su vez lo utilizo para aquí mostrar todas las marcas con las que podemos aplicar filtros. Esta opción de los filtros avanzados también la he usado para obtener los modelos de cada marca. Fijaros que aquí, dependiendo de la marca que esté seleccionada, en esta lista puedo elegir solo entre los modelos de esa marca. Es decir, dependiendo de lo que seleccione aquí, se muestran diferentes opciones en la segunda lista. Están relacionadas. Bueno, pues esto también está hecho con filtros avanzados. Por lo tanto, característica muy interesante y que es muy útil para crear listas de opciones. Listas que podemos mostrar en controles de formulario o en validaciones, como estoy haciendo aquí. Esta opción de valores únicos no la tendríamos con los filtros clásicos. Seguimos. Otra característica muy interesante de los filtros avanzados es que si queremos, los resultados se muestran en otro sitio. Por ejemplo, en este caso, los filtros se aplican sobre estos datos. Sobre todos estos datos que tenemos aquí es donde se aplican los filtros. Pero los resultados de los filtros se muestran aquí, en esta otra hoja. Si quisiéramos, también podríamos filtrar esta lista y que los resultados se mostraran directamente aquí, que solo nos mostrará aquí las filas que cumplen los criterios que indiquemos. Pero bueno, para este ejercicio he preferido hacerlo así. He preferido llevarme los resultados a otra hoja. Por lo tanto, los filtros avanzados, además de filtrar datos, también permiten extraer datos. Extraer los resultados a otro sitio completamente diferente al que están los datos almacenados. Aquí tenemos todos los coches, pero cuando aplicamos los filtros, los resultados de los filtros se muestran en esta hoja. Esto con los filtros clásicos tampoco se podría hacer. Seguimos.
Además de todo esto, con los filtros avanzados también tenemos la posibilidad de crear varias filas de criterios, de la misma manera que por ejemplo se puede hacer en las consultas de Access. Tenemos la posibilidad de aplicar varios filtros a la vez con diferentes criterios en cada uno de los filtros. Esto es algo que de nuevo tampoco se puede hacer con los filtros normales. Fijaros, por ejemplo, si quiero, aquí le podría decir, oye, muéstrame los coches de la marca SEAT a partir del año 2000. Y además quiero que me muestres los coches de la marca Audi. Pero todos. En el caso de la marca Audi, no quiero aplicar filtro en el año. Quiero todos. De esta manera, aquí estoy viendo los resultados de dos filtros diferentes. Tengo los datos que cumplen este primer filtro y los datos que cumplen este segundo filtro. Por ejemplo, de Audi tengo coches anteriores al año 2003 porque este filtro no les afecta. Esto con los filtros clásicos no podría hacerlo. Fijaros, esto es lo que pasaría con los filtros normales de Excel. Yo empiezo diciéndole, por ejemplo, que me muestre los coches de esas dos marcas que he comentado, de Audi y de SEAT. Hasta aquí, ningún problema. Pero ahora le voy a decir que me muestre los SEAT a partir del año 2003. Y aquí es donde aparece el problema. Puedo aplicar, si quiero, el filtro del año 2003. Pero afecta a los coches de las dos marcas. No tengo manera de aplicar este filtro únicamente a los de la marca SEAT. ¿Veis? Estoy viendo los coches posteriores al año 2003 o desde el año 2003, pero de ambas marcas. Aquí tengo resultados completamente diferentes. ¿Veis? Aquí tengo 6 resultados y aquí tengo solo 4 resultados. No he podido repetir los filtros con las mismas características que he hecho aquí. Este sistema de filtros funciona de manera que cada nueva opción que selecciono para filtrar se aplica sobre los datos que se queden sin filtrar. Es todo parte del mismo filtro. Puedo crear un filtro con varios criterios. Sin embargo, con los filtros avanzados puedo crear varios filtros con varios criterios. Ya os digo que la idea sería similar a lo que se puede hacer en las consultas de Access. Por lo tanto, otra opción más extra que tienen los filtros avanzados sobre los filtros normales. Bueno, pues esto es todo lo que os quería mostrar sobre este ejercicio que realizaremos dentro de unos vídeos. Usaremos filtros avanzados, validaciones, formatos condicionales, macros, programación, controles de formulario, fórmulas avanzadas y más cosas que iremos viendo. Al final en Excel, ya os he comentado muchas veces que cuantas más herramientas utilicéis en conjunto, cosas más potentes podréis hacer. Pero lo principal de este ejercicio es el uso que vamos a hacer de los filtros avanzados. En esta sesión vamos a empezar por los pasos básicos que debemos conocer a la hora de crear y aplicar filtros avanzados y la finalizaremos realizando una primera automatización de los filtros usando una macro y un botón que al ser pulsado aplicará los filtros. El resto lo dejaremos para la próxima sesión. Bueno, pues ya como siempre, antes de empezar, os voy a pedir lo de siempre. Si os gusta mi trabajo, suscribiros a mi canal para estar al día de todo lo que publico y así también me mostraréis vuestro apoyo, es muy importante. Y también os voy a pedir que en la descripción del vídeo pulséis en me gusta para indicar que os gusta esta sesión. En esa misma descripción o en la nota que podéis ver ahora mismo en el vídeo tenéis un enlace para poder acceder a mi blog en el que podéis descargar el documento de Excel que voy a utilizar en la explicación y también podéis acceder a más sesiones de Excel y de otras aplicaciones como Access. Bueno, vamos a empezar. Accedemos a Excel 2010 y abrimos el documento que os he preparado para esta sesión. Al tratarse de un documento descargado de internet, como siempre debemos habilitar la edición. Lo hacemos y os comento. Tenemos aquí los datos de unos trabajadores de una empresa con los que vamos a crear varios ejemplos de filtros avanzados. Para empezar, nos vamos a centrar en filtros avanzados básicos, con los que vamos a ir explorando algunas de las diferentes opciones que tenemos para crear criterios. Otras las dejaremos para la siguiente sesión. Primer detalle, si el filtro avanzado que vamos a crear tiene como objetivo filtrar la tabla que contiene los datos, necesitamos tener dos zonas perfectamente definidas. La zona que contiene los datos que vamos a filtrar, que sería esta, y la zona en la que vamos a crear los criterios de los filtros. Si el resultado del filtro lo quisiéramos en otro sitio, como os he mostrado en el ejercicio, es decir,
si quisiéramos mantener estos datos sin filtros aplicados y que los datos que cumplan los criterios se copien a otro sitio, deberíamos tener una tercera zona definida para recibir los resultados. Pero ese de momento no va a ser el caso. Entonces, necesitamos crear una zona en la que se indicarán los criterios. Para esto os voy a dar un primer consejo. Yo siempre crearía esa zona por encima de los datos que voy a filtrar. Es decir, en este caso crearía esa zona por encima de los datos que tengo aquí. ¿Por qué? Bueno, pues porque si por ejemplo creo por aquí los criterios, por poner un caso, si al aplicar el filtro esta fila se oculta, también se ocultarían las celdas en las que establezco los criterios. Y eso no puede ser. Tengo que tener una zona libre de cualquier peligro en la que estableceré los criterios. Y para eso la mejor opción es que esté siempre por encima de los datos que voy a filtrar. Por lo tanto, lo primero que haremos es insertar unas cuantas filas por aquí encima. En nuestro caso, con 5 o 6 filas nos vale. Dependiendo de las filas de criterios que necesitéis, tendréis que dejar más o menos. Entonces me coloco en la primera fila y aquí en insertar voy a insertar 5 o 6 filas. Así. Bueno, una vez que ya tenemos el espacio, el siguiente paso es crear la zona de criterios. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues debemos pensar en qué campos o columnas de esta tabla se aplicarán los criterios. Si, por ejemplo, voy a filtrar por la ciudad de los trabajadores, de alguna manera deberá aparecer esa columna en la zona de criterios que voy a crear aquí. Si además también quiero aplicar filtros, por ejemplo, en la columna del salario mensual, por poner un caso, pues también tendré que tener en cuenta en esta zona de criterios esa columna. ¿Y cómo hago eso? Pues así. Por ejemplo, me voy a situar en esta celda y escribo lo siguiente. Escribo el nombre de la columna que voy a utilizar para los criterios. Como voy a empezar por las ciudades, he escrito aquí lo mismo que tengo aquí. Es decir, por cada columna en la que quiera aplicar criterios, debo poner en la zona de criterios el título de dicha columna. Es muy importante que os aseguréis que lo que ponéis aquí es exactamente igual que lo que está como título en la zona en la que tenemos los datos. Es decir, que esta ciudad sea exactamente igual que esta ciudad. Por ejemplo, si aquí sin querer pongo un espacio justo después de ciudad, y en estos datos aquí, ciudad, no tiene un espacio, al final los filtros avanzados ya no funcionarían bien. Mi consejo es que en lugar de escribir vosotros de forma manual aquí los nombres de las columnas que vais a utilizar para los filtros, seleccionéis los títulos de las columnas en las que queréis aplicar filtros y a continuación los copiéis. Así os aseguráis que son idénticos. Yo haría esto. Cancelo lo que estaba escribiendo, selecciono ciudad, lo copio, vengo aquí y lo pego. Y así me aseguro que son exactamente igual. Así no hay duda. De momento, para empezar con los filtros, vamos a copiar el de la ciudad y el del sueldo mensual. Este. Así. Bueno, pues así ya tengo creada mi zona de criterios. De momento solo me interesa filtrar por esos dos campos. ¿Qué es lo que debería hacer ahora? Bueno, pues establecer los criterios. Vamos a imaginar que para empezar quiero ver solo los trabajadores de Pamplona. Bueno, pues lo que debo hacer es escribir debajo de esta celda, debajo de ciudad, el criterio que quiero aplicar en esa columna. Así. Es decir, la zona de criterios está formada por los rótulos de las columnas en las que quiero establecer los criterios y por las celdas en las que escriba los criterios propiamente dichos, que deben estar por debajo de la de los rótulos de columna, por debajo de estas. Ya os aviso que hasta que lleguemos a niveles cercanos a la automatización que os he mostrado en el ejercicio, todo esto os va a parecer poco usable, tosco e incluso poco útil. Pero en cuanto lo juntemos con un par de macros que crearemos rápidamente con la grabadora, ya os parecerá otra cosa. Bueno, pues de momento este es el filtro que quiero aplicar. En la columna del sueldo de momento no indico nada. ¿Cómo aplico el filtro? Bueno, pues los pasos que hay que realizar son los siguientes. Para empezar, me voy a situar en una celda cualquiera de estos datos. Yo siempre os aconsejaría que os situéis en una de las celdas de los rótulos de columna. Este paso es opcional, pero al hacerlo nos facilitará más los siguientes y una posible automatización que realizaremos después. A continuación de seleccionar una de estas celdas, para empezar con la creación del filtro, accedemos a la ficha datos y pulsamos en el botón avanzar. Esto provocará que aparezca la ventana en la que realmente crearemos el filtro. Aquí es donde debemos configurar las opciones del filtro.
Para empezar, debemos elegir entre si queremos llevar los resultados del filtro a otro sitio o si queremos que se aplique el filtro en los datos originales. Para empezar vamos a utilizar la primera opción, que es la que mostrará los resultados sobre los datos originales. Es decir, la que filtrará esto para ver solo lo que nos interesa. Como ya está seleccionada por defecto, ya la tenemos. Después debemos indicar en dónde están los datos sobre los que se aplicará el filtro, con esta opción, con rango de lista. Si os fijáis, Excel ya ha rellenado automáticamente esa opción. Ha seleccionado justo las celdas en las que tenemos datos. Esto lo hace por haber seleccionado previamente una celda de estos datos. Antes de pulsar este botón, yo os he dicho que aunque no era obligatorio, era mejor que seleccionáramos una celda de los datos porque nos facilitaría el trabajo posterior. Bueno, pues ya lo ha hecho. Ha rellenado por nosotros esa opción. Aunque esto os parezca una tontería, posteriormente será muy importante para automatizar los filtros avanzados. Seguimos. A continuación, debemos indicar la zona en la que están los criterios, aquí en rango de criterios. Hacemos un clic en este botón y a continuación seleccionamos las celdas que contienen los criterios. Seleccionamos estas celdas. En realidad, en el caso del sueldo, del salario mensual, todavía no he indicado criterio. Luego daría igual que la seleccione o no. Pero bueno, de nuevo, pensando en una posterior automatización, conviene que nos acostumbremos a seleccionar todas las posibles celdas en las que pueda haber criterios. Pulsamos de nuevo este botón y seguimos. El resto de opciones que tenemos aquí ya no nos interesan para este ejemplo. La siguiente está desactivada porque solo es útil cuando queremos llevar los resultados del filtro a otro sitio, cuando seleccionemos esta opción, la de copiar a otro lugar. Como no la hemos activado, esto de aquí lo tenemos desactivado. Y la última, la de solo registros únicos, todavía no es el momento de explicar. Bueno, pues ya solo nos queda aceptar y ya está. Ya tenemos nuestro primer filtro avanzado. Ya estamos viendo solo los datos de Pamplona, que es lo que le hemos indicado aquí. Vamos a probar otra vez. Ahora, por ejemplo, le vamos a decir que nos muestre los trabajadores de Barcelona. Cambiamos Pamplona por Barcelona y empezamos a crear el filtro otra vez. Selecciono una celda de la tabla, avanzadas. Fijaros que las opciones del filtro ya están rellenadas automáticamente. Ha vuelto a seleccionar el rango de celdas en el que están los datos y como zona de criterios utiliza la misma que le hemos indicado antes. Aceptamos y aquí tenemos ahora los resultados de Barcelona. Esta es la idea de los filtros avanzados. Se cambian los criterios en la zona de criterios y a continuación se aplica el filtro avanzado. Seguro que muchos estaréis pensando, demasiado trabajo para lo que conseguimos. Bueno, pues ahora mismo sí, pero esperad a que usemos esto junto con otras herramientas. Seguimos. El filtro que hemos aplicado tenía un solo criterio. Ahora vamos a probar también con el sueldo. Vamos a mantener la opción de Barcelona, pero de Barcelona quiero solo los que cobren menos de 3.000 euros. Me sitúo aquí y escribo. Esta es la manera de crear criterios con datos numéricos. Puedo utilizar los típicos operadores de comparación, menor, mayor, menor o igual, mayor o igual, diferente. Para utilizar el igual no hace falta ponerlo, simplemente se escribe la cantidad y ya está, como hemos hecho en la ciudad. En la ciudad no aparece el igual por ningún sitio, se sobreentiende. Bueno, pues con esto ya le estoy indicando que quiero los que son menores a 3.000 euros. Ahora, ¿qué quedaría? Empezar con el filtro otra vez. De estas opciones no hay que cambiar nada, sigue todo igual, acepto y ya está. Ha desaparecido de Barcelona un trabajador que cobraba 3.000 euros o más y se han quedado solo los que cobran menos de 3.000 euros. Bueno, pues esta es la idea. En la zona de criterios deben aparecer todas las columnas en las que quiero aplicar criterios. Y después de escribir las condiciones que irán en cada columna, se aplica el filtro. Todas las condiciones que pongamos en la misma fila son las condiciones que tienen que cumplir las filas de datos para quedarse visibles. Si, por ejemplo, ahora aquí añado la columna del tipo de contrato, estoy copiando y pegando el título, y le digo que me muestre los que no son fijos, aplico de nuevo el filtro. Fijaros que ahora hay que cambiar la zona de criterios porque tenemos una columna más. Selecciono, acepto y ahí lo tenemos. Solo las filas de datos que teníamos aquí que cumplen las tres cosas se han quedado visibles.
Estas condiciones de aquí es como si estarían unidas por is. Se debe cumplir esto y esto y esto. Vamos con más ejemplos.